Bien, hoy vamos a dar inicio a la carta de los Corintios, o a los Corintios. Vamos a hablar un poquito del contexto acerca de dónde estaba situada la ciudad de Corintios, acerca de cuál era los problemas de esta iglesia, y vamos a dar como un inicio introductorio. Vamos a tocar algunos temitas que tienen que ver con las problemáticas domésticas, por decirlo de alguna forma, de la iglesia. Bien, a ver, vamos a dar acá acceso. ¿Alguien más tiene acceso para las personas? Sofi, tú, ¿cierto? Yo y tú. Tranquilo, yo veo a las personas. Ya, dale. Bien. Ahí está. ¿Todos pueden ver? Sí. Qué bueno. Un dibujo del Mateo. Así mismo. Pues bien, vamos a hablar, tal como les comentaba hace un momento, acerca de la primera carta de los Corintios. Y yo tengo un PDF, así que voy a... Ahí, ya. Bien, algunos datos de los Corintios. Primero, ¿qué tipo de texto es? Es una carta, ¿sí? Es una carta que es enviada a una iglesia que se encuentra en una ciudad llamada Corinto. El autor es Pablo, no es Pablo Badilla, es otro Pablo, Pablo, Pablo Badilla también escribe cartas, pero le escribía a su esposa cuando estaba pololeando, así que era. Pero eso es otra historia. Él la va a contar en otro momento, ¿sí? La fecha aproximada data entre los años 50 y 51 después de Cristo, y incluso 56 después de Cristo. Es como más o menos las fechas en las que fue escrita esta carta. Tiene 16 capítulos y los temas que aborda esta carta son 5 o 4 en realidad, porque finalmente hay una conclusión que son los temas que vamos a hablar de aquí en adelante hasta terminar la carta, que es la corrección de desórdenes morales y sociales, autoridad apostólica, orden de la iglesia, también habla acerca de la resurrección y una conclusión final. Tenemos que por ahí visualizar que hay temas que se cruzan con otras cartas. Probablemente hayan algunos temas como el tema de la resurrección, que también se tocó en la carta anterior que Pablo nos conversaba, en la carta a los romanos. Y hay una diferencia entre esta carta y la anterior que tiene que ver con que esta carta va dirigida a una iglesia a raíz de ciertos desórdenes que habían dentro de la iglesia y ciertas libertades que se daban a los creyentes, a diferencia de la carta a los romanos, que es una carta que es más doctrinal, que está relacionada, que incluso en algún momento aborda la temática de la ¿cómo se llama? Del autoritarismo religioso. Esta es como contraria, es opuesta en ese sentido. ¿Ya? Ahí vamos a ir conversando, si tienen dudas pueden preguntar, vamos a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando o al finalizar. También va a haber una pregunta al final, pero primero vamos a ver cuál es el propósito de esta carta. El propósito es corregir desórdenes de la iglesia en Corinto, ¿sí? Y establecer una norma de conducta cristiana. Hasta ese momento esta iglesia no tenía como una norma de cuál es la conducta cristiana, aparentemente, ¿no? Es decir, que el tema principal es la conducta cristiana en relación a la iglesia, al hogar y a la sociedad en que vivían, o como dicen algunas versiones de la Biblia, y el mundo, ¿sí? El mundo en sí. Nosotros, los que trabajamos en educación, por ahí esto de mundo tiene una relación de visión de mundo. Visión de mundo tiene que ver con, porque son temas que se tocan en la enseñanza media, entonces para nosotros como cercano, esto de visión de mundo es cómo ve la persona el mundo o su mundo, o el mundo de la época, ¿sí? Por lo tanto, decir
mundo o sociedad en la que vivían es similar en este caso. Y tenemos una pregunta que yo la voy a dejar ahí, quiero que la piensen, la reflexionen en la medida que vamos hablando. Pero la voy a leer. Dice, ¿cuáles son los problemas típicos de nuestra cultura para los creyentes? ¿Ya? Cuando hablo de cultura, nuevamente me voy al tema de visión de mundo. Y podríamos hablarlo de esta forma. ¿Cuáles son los problemas típicos de, comillas, la cultura de Pablo? Voy a hablar de Pablo Badilla en este caso, la cultura de Pablo Badilla, en su casa, su mundo, el mundo que lo rodea, su entorno, ¿sí? Como creyente, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que él pueda tener en su mundo como creyente? O creo que está Víctor por acá, también podríamos usar el ejemplo de Víctor. ¿Cuáles son los problemas típicos que Víctor tiene en relación a su propia cultura o al mundo que lo rodea a él? ¿Sí? Inmediatamente a él, lo vamos a aterrizar de esa forma. Piensen en estas cosas, las problemáticas como creyente que nosotros tenemos de manera cotidiana, ¿sí? No nos vayamos a una esfera como súper extra archi espiritual, que esos temas los trata esta carta también, pero ahora nos vamos a centrar en esto, ¿sí? Vamos a hablar acerca del mundo que nos rodea, de la sociedad que me rodea, mi sociedad inmediata, y cuáles son los problemas típicos que debo enfrentar como creyente. Bien. El problema. Aquí vamos a plantear el problema. Se trata de la delimitación concreta del tema de investigación y aborda el tema de población, de la población, el lugar y el tiempo. Nosotros, obviamente, nos vamos a ir a un tiempo en el cual está situada la carta, que es el año 55 después de Cristo. Vamos a conocer un poquito la cultura de, 55, entre 50 y 55 después de Cristo, 56, y situados allí en Corinto, en esa localidad, en esa ciudad. Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a hablar acerca justamente del contexto. ¿Dónde estaba esta ciudad? No sé, el mapa es un poco chico, yo busqué algún mapa que puedas, incluso le saqué foto a un mapa, pero no tenía un mapa como tan claro, pero quiero saber si alguien puede encontrar la ciudad de Corinto en este mapa. Alguno que tenga buena visión, que pueda encontrar la ciudad de Corinto. Mientras la buscan, ustedes pueden ver que este mapa es un mapa que grafica todos los viajes misioneros que hizo Pablo, el apóstol Pablo. Y uno de sus viajes justamente está en dirección a Corinto, que allí fue donde él estuvo 1 año y medio predicando el Evangelio y donde formó también esta iglesia, que es la iglesia de los Corintios. Por lo tanto, si alguien la encontró, me diga, yo encontré. Lo único que puedo decir, ¿quién la encontró? Yo. Belén. Tu voz es inconfundible, Belén. Ya. ¿Alguien más aparte de la ilustre Belén que haya encontrado Corintio o Corinto? Y yo te voy a preguntar, Belén, pero todavía no me respondas. La Alexita la encontró. ¿Quién? La Ale. Muy bien, Ale. Ya. Belén, ¿en qué lado más o menos me podría decir que está? Izquierdo de la pantalla. Ya. ¿Cuál es la región, Alexandra? Ya, así como región, no sé, Acaya puede ser. Acaya, ¿no? Sí, muy bien. Acaya. Está en Acaya. Yo no sé si ve mi puntero. Aquí, en esta zona, esta es Acaya, y ahí dice, para los que no la han visto, Corinto. Esta está bueno, los corintios vivían en una zona que que como dice acá, es una ciudad portuaria, era una ciudad extremadamente importante, económicamente muy pujante. Allí, ese era como, no sé, a ver, era como May de Santiago. Era como, a ver, ¿qué otra ciudad más? Era como la China de la época, pues el comercio era muy abundante, pero también era una ciudad puerto.
Por lo tanto, tiene que haber sido como el puerto de Viña, ¿sí? Un puerto que es el puerto más grande de Chile, y era un puerto donde, si ustedes pueden ver acá, esta línea que está por acá, indica, ¿no?, que ahí es un lugar de llegada. Bueno, este es uno de los viajes de Pablo, ¿no?, que sale de Éfeso y se va aparentemente en su primer viaje, su segundo viaje, si no me equivoco, de urgencia, o el primero creo que es, de urgencias porque la iglesia tenía problemáticas. Su segundo viaje a Corinto. ¿Ya? Bien, es una ciudad entonces en el cual el comercio es muy abundante, es una ciudad que económicamente era muy pujante, todo allí funcionaba, todo se vendía porque era como era como un centro de distribución, de llegada, no sé, donde llegaban todas las mercancías. Y también llegaba de todo, de todo. Llámese de todo, me refiero en el ámbito cultural, ¿sí? Es decir, llegaban personas que eran de muchas culturas distintas, llegaban a ese lugar, ¿sí? Por lo tanto, también habían costumbres que eran adoptadas de otros lados, de los cuales yo voy a hablar en un momento más. Por lo tanto, Corintio es una ciudad grecorromana, ¿ya? Allí, en ese sector, habían muchísimos templos y habían muchísimos dioses. Dioses y templos griegos y romanos, mucho, pero mucho. Es conocido el lugar, y era conocido el lugar como un lugar de mucha idolatría en todo su esplendor. Era una ciudad que tenía, como lo dije hace un momento, mucho comercio, tenía muchas formas de ver la vida, cada uno la veía como quería, ¿no? Y habían muchos templos, muchos dioses. Hasta acá ya tenemos tres factores importantes: idolatría, o muchos dioses, comercio, y además culturalmente era muy rica. ¿Ya? Bien. Sigamos avanzando. La máxima deidad de los corintios, los ciudadanos de esa época, era una diosa llamada Afrodita, que tenía una relación directa con Venus, o era importada esta diosa, ¿sí?, de otras culturas. Y Afrodita tenía una característica, que era la diosa del amor y la diosa de la, no voy a hablar de la sexualidad, sino que más bien de la perversión sexual, ¿sí?, de la época. Era, para que ustedes tengan una idea, ellos tenían como... Esto Pablo lo explicó cuando hablamos en la carta a los romanos. Tenían sacerdotas o sacerdotes, mujeres, que la forma de darle honor a estos dioses era por medio de la vida sexual o la prostitución, ¿ya? Esta máxima deidad era la que promovía la prostitución en esta región. Por lo tanto, los corintios practicaban esto, y era algo no solamente habitual, sino que era algo muy común, practicar la prostitución y adorar a estos dioses, o darle honor a estos dioses, o a esta diosa en este caso, por medio de la prostitución. Si bien en los libros de literatura se identifica como la diosa del amor y también de la perversión sexual, ¿no? La realidad es que esto era todo perversión sexual, ¿sí? Por lo tanto, había como una honra a la promiscuidad sexual, ¿ya? Ese era el contexto cultural inmediato de esta región, ¿no?, de los corintios. Tal como lo dije, se practicaba muchísimo la idolatría. La característica de los corintios, de la gente de ese lugar, era muy idólatra, tenía muchos dioses, o como dice la historia, politeísta,
se practicaba mucho la filosofía divisiva, esto de contradecir, esto de tener un contraargumento. Esa era la vida de los corintios. Ellos constantemente habían unos que tenían una postura y otros que tenían otra totalmente distinta, y estas como que debatían mucho, había mucho choque en en eso, y por eso también había un espíritu de mucha polémica. El corintio era muy polémico en sí. Y por supuesto, había un rechazo a todo lo que tenía que ver con la resurrección. ¿Sí? Cuando alguien hablaba de resurrección, no era que no se creía, se rechazaba totalmente. Y la ciudad, al ser conocida, era conocida por la prostitución, y este concepto de ser una ciudad conocida por la prostitución, por esta definición se utilizaba en aquel tiempo el concepto de corintianizar. Corintianizar era una persona, o cuando alguien se dedicaba a la prostitución, se hablaba de corintianizar. ¿Sí? Era como, a ese nivel era digamos, la perversión sexual que había en el lugar. Cada extranjero que venía decía, allá te vas a corintianizar o te vas a prostituir, o vas a ser adicto al sexo, o vas a tener promiscuidad sexual. Entonces a todo esto se le llamaba corintianizar. Los extranjeros y la gente de allí habían acuñado este concepto como para englobar todo lo que se hacía en Corinto. Se decía, se corintianizó, cuando se adoptaba esta cultura, ¿ya? Esta cultura de lo sexual. Bueno, ¿cuál es el motivo de la carta entonces? Ya hablé un poco en rasgos generales dónde estaba cuál era la cultura de esta sociedad, ¿no? Y ahora vamos al motivo de la carta. No nos olvidemos que vamos a hablar de una iglesia que está ubicada en este sector, y que es una carta que es enviada a los creyentes de esta zona, ya a los creyentes que eran corintios convertidos, ¿ya? Eran personas del lugar que conocieron a Jesucristo y creyeron en este Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el motivo de la carta? Bueno, Pablo recibió reportes. Pablo estuvo 1 año y medio allí en la ciudad de Corinto, estuvo 1 año y medio predicando, hablando del Señor, y allí fundó la iglesia de los Corintios. Y después se fue Pablo, y dejó la iglesia formada, constituida, organizada, y él se fue. Pero después recibió reportes de parte de algunos de unas familias de la iglesia, de los corintios, y le comentan a Pablo que las cosas no estaban funcionando bien. Y le empieza a comentar de ciertas costumbres que estaban dentro de la iglesia, de ciertas prácticas que se estaban realizando y que no tenían nada que ver con la verdad. Entonces, Pablo, por medio de la carta a los corintios, corrige estas prácticas, ¿sí? Él corrige esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Pablo? Él corrige los desórdenes, ¿sí? Hace una corrección de los desórdenes morales y sociales. Y esto aparece desde el capítulo 1 al capítulo 8. Vamos a hacer una pasada, por decirlo, solamente por estos capítulos. Vamos a explicar algunas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de las divisiones que había en la iglesia. Yo no sé si alguien puede buscar Primera de Corintios, que ubique en su Biblia digital o de papel el libro de Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 12, y por favor que lo lea con voz fuerte y audible y clara. Yo también lo voy a buscar porque no abrí mi Biblia, que acabo de darme cuenta que está actualizada. Ups. Bien. Vamos a hablar un poco de... Capítulo 1, versículo 1. ¿Va hasta 12, verdad? Versículo 12, sí, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12. ¿Te lo leo nomás? Sí, dale.
Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ya, Es el 12. muchas gracias. Uno de los temas que trata Pablo, el apóstol, en esta carta, es los problemas de divisiones que tenía la iglesia. En aquella época, cuando Pablo fundó la iglesia, él funda la iglesia con nuevos creyentes, la iglesia empieza a funcionar y llegan maestros a predicar al lugar, a enseñar. Uno de esos maestros, obviamente, fue primero Pablo, el apóstol. También llega otro hombre a enseñar, y que también era un hombre de Dios, que era Apolos. Él no escribió cartas, pero llegaba a predicar. Y también se especula que Pedro también, el conocido apóstol Pedro, también llegó a enseñar ese lugar. Entonces comenzaron a haber divisiones. Imagínense, lo peor que nos puede pasar a nosotros como comunidad Sal y Luz es que algunos digan, no, yo soy partidario de lo que dice y hace el Ariel, y otro diga, no, yo soy partidario de lo que dice y hace Pablo Badilla me refiero, ¿no? Y esto puede generar un daño muy grande a la iglesia. Entonces, Pablo explica más adelante, desde el capítulo, yo no lo voy a leer porque es bastante extenso, pero ustedes léanlo por favor en sus casas y vean cómo el apóstol Pablo aborda esta situación, que yo voy a explicar un poco, desde el capítulo 1, versículo 17, hasta el capítulo 2, versículo 16. Léalo en sus casas, pero yo les voy a comentar que el apóstol Pablo se indigna y se molesta con esta situación porque todo lo que él había hablado de un evangelio que traía salvación, un evangelio que era predicado y en el cual la mayor figura de este evangelio era Jesucristo, de pronto Jesucristo pierde valor y pasa de algo que tenía que ver con Cristo, con lo sobrenatural y con la salvación de las personas, pasa a un evangelio totalmente humanista. Ahora los importantes eran los hombres y no Dios. Y esto le molestó mucho a Pablo porque se le quita del lugar a Cristo, el lugar que le corresponde a Cristo, se le quita el lugar y empiezan a tener más valor los hombres, que en aquel tiempo eran el apóstol Pablo, Apolos, Pedro, quizás algún otro, y cada uno se abanderaba como si fuera esto un partido político, o como si fueran 3 equipos de fútbol, y cada uno decía, no, yo soy de River, yo soy del Colo, yo soy de la U. Eso estaba pasando dentro de la iglesia, y se estaba dejando lo más importante, que era Cristo, y además, y lo peor de todo, es que generaba división internamente. Entonces Pablo empieza a aplicar y dice, ¿quién es Pablo? Dice el apóstol en su texto, dice, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Apolos? ¿Y quién es Pedro? Ninguno de ellos pudo morir en la cruz por ninguno de nosotros. Nadie es más importante que Jesucristo, porque Cristo fue el que murió en la cruz. Cristo fue el que nos lavó de nuestros pecados. Cristo no fue el Ariel, no fue el Pablo, no fue la Maggi, no fue la Dani, no fue ningún hombre. Nosotros, y el apóstol Pablo decía, nosotros somos meros mensajeros de un mensaje, de una buena noticia para los seres humanos, no más que eso. Entonces, eso es lo que ordena Pablo, cuando se generan ciertas, entre comillas voy a decir, idolatría por ciertos personajes cristianos. Eso sucede hoy en día, aunque ustedes no lo crean, sucede hoy en día dentro de la iglesia evangélica en general, ¿sí? Se abanderan o levantan un estandarte por ciertos personajes que probablemente enseñan la Biblia de verdad. Ellos no son culpables de lo que por ahí uno hace, ¿no? Pero eso no está bien. Nosotros, como creyentes, tenemos que levantar solo una bandera, y esa bandera tiene que ser la de Jesucristo, porque ese mensaje es sano, ese mensaje no está sujeto a mi forma de pensar, yo Ariel, ni a la forma de pensar de Pablo Badilla, sino que está sujeto a la forma de pensar de Cristo. ¿Sí? Y eso nos trae libertad, porque la libertad que Cristo nos da no es para esclavizarnos. Entonces, el apóstol Pablo explica, bueno, la carta de los Corintios dice que aparece en el saludo inicial, dice, Pablo llamado a ser apóstol, ¿ya? Aparece con este título. Evidentemente él después tiene
recibe el título de apóstol, pero él humildemente se nombra también como alguien llamado a ser apóstol. Nosotros con Pablo podríamos decir, Pablo Badilla, llamado a ser pastores, no tenemos el título todavía ni tampoco nada de eso, pero evidentemente ejercemos una labor pastoral, así como lo ejerce también, y lo ejercía en su tiempo, el apóstol Pablo, una labor apostólica. ¿Ya? Ya. Esa es un poco la explicación que da Pablo a la iglesia. Otro tema que trata Pablo es la inmoralidad sexual. Voy a pedirle a alguien que busque el capítulo 5, y que pueda leer los versículos del 1 al 5. Por favor. Vamos a hablar un poco de la inmoralidad sexual. Yo quiero que piensen en esto, mientras buscan el texto. Al principio yo dije, ¿cuál era el espíritu de la ciudad de Corintios? Uno de los espíritus era que eran filosofías divisoras, como que se oponía de mucho reclamar. Ya, acá se ve dentro de la iglesia de los corintios ese pensamiento que era propio de la sociedad de los corintios. Esto de dividir, esto de debatir, yo soy de este, yo soy de aquel, me gusta cómo enseña aquel, cómo enseña este. Eso se estaba gestando dentro de la iglesia. Y la verdad es que el mensaje es uno. Puede que entre Pablo y yo, alguno sea más fome para enseñar algo, otro sea más, no sé, sea más serio, no sé. Tenemos características distintas y son saludables para la iglesia, por supuesto. En aquella época surgía esto también, pasaba esto con la iglesia de los corintios, que ellos habían adoptado esto de la cultura de los corintios, ¿sí? Esto de generar como oposición entre ellos, ¿sí? Y ahora vamos a ver el capítulo 5 de lo que nos habla, porque también tiene que ver con lo que les vengo comentando. ¿Quién lo encontró? Capítulo 5, versículos 1 al 5. Pablo, sí, comenta nomás. Dice, que ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. Es saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí lo estoy presente en espíritu. Y ya he juzgado como si estuviera presente, al que cometió este pecado. Cuando se reúnan y yo los acompañe en espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Bien, es fuerte lo que dice acá Pablo, cómo corrige estas cosas, ¿no? Dice, y Pablo se lamenta por un caso de inmoralidad, que este ya era como el caso de inmoralidad sexual que ya estaba era como lo más grave que estaba sucediendo. Dice que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Eso es lo que el apóstol habla. Dice, uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Eso era como lo más terrible. Y lo que más le choca a Pablo en esto, dice, y lo peor de esto es que ustedes se sienten orgullosos de eso. O sea, ni siquiera es que la iglesia decía, chuta, la media embarradita. Hay un caso de engaño acá. Entonces, ¿qué dice Pablo? Bueno, agarren a esa persona, la expulsan de la iglesia y que sea entregado a Satanás. Pero ¿cuál era la razón de esto? Que esta persona no solamente cometía este pecado, sino que además consideraba que estaba bien, y si está bien, significa que en realidad en su corazón no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, en realidad esa persona no tiene comunión ni con Dios ni con los creyentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca y qué es lo que Pablo busca? Es que esta persona tenga un real arrepentimiento
una real conversión y que realmente pueda servir a Dios siendo alguien de bien para la comunidad cristiana y para la familia también, como hijo de Dios. ¿Sí? Yo puse una segunda referencia que está en 2 de Corintios 2, del 6 al 8, y me gustaría, Pablo, que tú lo busques, por favor, y que lo leas, porque acá se ve en qué resulta entre comillas, esta disciplina que el apóstol Pablo realiza o aplica en este creyente que tenía por mujer a la esposa de su padre. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 8, ¿cierto? Sí. Ya dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, más bien debieran perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumida por la excesiva tristeza. ¿Cierto? Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Ya. Acá vemos que esta persona que cometió este acto tuvo un arrepentimiento genuino. Y habla de tristeza, habla de que esta persona realmente se entristeció por el mal que había cometido primero contra Dios y segundo contra sus prójimos, que eran su papá y la esposa de su papá. Y acá vemos el texto, que ¿qué es lo que hace Dios con un corazón arrepentido? No solamente lo perdona, sino que además lo restaura. Y además demanda que quienes están con él lo perdonen y lo traten con amor. ¿Por qué? Porque hay un arrepentimiento genuino. El verdadero perdón, el verdadero arrepentimiento genera un fruto. Nosotros podemos decir, yo estoy arrepentido, pero seguir haciendo lo mismo. A mí a veces me pasa que, no sé, el Salvi, que es el bebé más chico, yo le digo, a veces le pega a sus hermanos, yo le digo, no, cariño, y perdón, y le hace cariño y perdón, y al rato le pega de vuelta. Bueno, ahí no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero el verdadero arrepentimiento produce un fruto. Independiente del fruto, puede ser un fruto que sea a largo plazo, a corto, pero una persona arrepentida de corazón empieza a notarse cambios en esa persona, ¿sí? Es inevitable porque el Espíritu Santo está dentro de esa persona y empieza a cambiar cosas en el corazón. Por lo tanto, esta persona que había cometido este pecado, esta persona es perdonada, y por eso traigo el otro versículo. Ahora, volviendo al tema de la inmoralidad que Pablo empieza a reprocharle a la iglesia de los Corintios, el problema no era este caso en particular. Este era el caso más grave y el peor que había, no solamente por la dimensión del pecado en sí, sino además porque las personas que estaban alrededor consentían y veían que esto no era malo. Y no solamente consentían, sino que las prácticas que los corintios, que la ciudad de Corintio en relación a la situación sexual de esta diosa, ellos la habían incorporado como parte de su práctica, de su cultura. Nosotros muchas veces venimos de una vida en la cual practicamos ciertas cosas que nos hacen daño. Primero, un daño espiritual, y segundo, nos hacen un daño personal. Nos hacen un daño a nuestras emociones, a nuestra alma, que es lo que Cristo vino a sanar también. Esas prácticas las tenemos que dejar de lado, y sobre todo aquellas prácticas que manchan nuestra santidad, la santidad que nos dio Cristo, esa limpieza, esa pureza que Él ha hecho en nuestro corazón. Entonces, nosotros vemos cómo la cultura de este puerto, de esta ciudad, había entrado dentro de la congregación cristiana que se había fundado y que Pablo había fundado, que era la iglesia de los Corintios, ¿sí? Pablo tiene que corregir y tiene que enseñar a los creyentes cómo debe vivir un cristiano, ¿sí? No estoy hablando de una cuestión de ir a la iglesia o no. Estoy hablando derechamente de la forma de proceder que tiene un creyente, ¿sí? Por ejemplo, si antiguamente
para un hijo era quedarse con el vuelto del papá o de la mamá cuando te pedía que vayas a comprar algo. Aunque no te pidan el vuelto, ese dinero no es tuyo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros como creyentes debemos hacer? Ser honestos en eso y devolver el vuelto. Estoy usando un ejemplo súper vago, ¿no? O por ejemplo, la costumbre que antiguamente, y no sé si alguien la usará, y de repente, no sé, te llaman por teléfono, y contesta X persona, o contesta el esposo, y pregunta, ay, necesitaba hablar con tu esposa, ¿está? Y la esposa le dice, no, dile que no estoy. Ya. Esas son prácticas. Mejor decir, dile que no quiero hablar ahora, o no puedo, o estoy ocupada, o no tengo una respuesta. En el fondo, son prácticas domésticas, pero que de alguna forma manchan nuestra veracidad, la verdad que podemos tener dentro de nosotros. Estoy hablando de ejemplos básicos, nada más. Ustedes lo pueden extrapolar o llevar a una dimensión que esté relacionada con su propia vida, ¿ya? Y acá voy a hablar un poco también de los antilegalistas. Nosotros veíamos que los romanos, dentro de los romanos habían unos que eran súper legalistas. Legalistas a morir así. Al punto de que ellos decían que la cuestión tenía que cumplirse la ley para ser salvos. Algunos de ellos. Bueno, acá tenemos el caso opuesto. Los antilegalistas. Es decir, ellos creían que por ser cristiano estaba todo permitido. Soy salvo, Cristo me salvó, este cuerpo va a morir, va a ser transformado, así que no importa cuántos pecados yo cometa, no importa cuánta sea la inmoralidad que haya en mi vida, Cristo ya me perdonó, ya me salvó, por lo tanto yo soy salvo. Eso eran los antilegalistas. Ellos no estaban ni ahí con cumplir ningún mandamiento ni nada, porque ellos consideraban de que este cuerpo era desechado y que la gracia era suficiente para salvarlos, por lo tanto ellos podían hacer todo lo que quisieran. Y la verdad es que esto no es así, porque aquí es donde está la santidad que Dios te dio. Primero, nosotros es verdad, fuimos perdonados, sí, fuimos transformados. Y cuando nos arrepentimos, la Biblia habla del fruto del arrepentimiento. Y el fruto del arrepentimiento es ese, a ver, ¿cómo decirlo? La palabra misma arrepentimiento tiene un significado que tiene que ver con cambio de dirección. Y ese cambio de dirección es opuesto. Es como cuando tú dices ya, voy a ir para allá y de repente chuta, no, mejor no. Te arrepientes y cambias a una dirección totalmente opuesta para donde tú ibas. Pues bien, eso es arrepentimiento. Antiguamente yo iba en dirección al pecado y ahora me arrepiento y ahora voy en dirección a la santidad, que queda en el camino contrario. ¿Sí? El fruto de arrepentimiento tiene que ver con estas cosas, con que tú demuestras con tus hechos que en ti habita Cristo y que tú eres un creyente. No solamente porque lo confesaste, no solamente porque yo dije, ahora creo en ti, Jesús, sino que además tengo que tener un fruto, y ese fruto es, por ejemplo, la honestidad, la fidelidad a la esposa y al esposo, en este caso, la honradez, y otras cosas que tienen que ver con la vida propiamente tal del creyente. ¿Viste? Hay un texto que habla acerca de las personas que trabajan, dice que el que trabaja y que es creyente, o sea, haga su pega el doblemente mejor. Esta es versión Ariel Toledo. Hagan el trabajo doblemente mejor, porque ahora no solamente se representan a ustedes, sino que representan a Cristo en ustedes en todo lo que hacemos. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que tener la mejor excelencia posible. Nuestro quehacer diario, nuestro trato con los demás tiene que ser con el mayor amor y respeto posible, aun cuando corregimos algo, ¿sí? Por lo tanto, es verdad, los que hemos creído en Jesús somos libres, sí. Los que hemos creído en Jesús somos perdonados y santificados, sí, pero eso no significa que nosotros tenemos libertad
para dañar y para pecar, como dice la Biblia, a diestra y siniestra. Mientras somos conscientes, tenemos que procurar cambiar aquellas cosas que nos hacen daño, o que manchan, o que estorban en nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Sí? Por último, volvemos a la pregunta. ¿Cuáles son los problemas típicos de nuestra cultura para los creyentes? ¿Cuáles son los problemas típicos? Si alguno quiere, obviamente, comentarlo, puede hacer, pero ¿cuáles son los problemas típicos que tú y yo como creyentes, en esta sociedad en la que vivimos hoy, porque ya vimos la sociedad en la que estaba ubicada la iglesia de los Corintios, la cual era una sociedad súper compleja, nosotros estamos en otra sociedad compleja para nuestra época también, pero ¿cuáles son aquellas cosas las que de alguna forma influyen en nuestra forma de vivir como creyentes? ¿Sí? Nosotros hemos aceptado a Jesucristo, somos hijos de Dios, todos nosotros, Pablo, yo, mi esposa, la Dani, todos los que trabajamos en esta comunidad y los que estamos inmersos, nos enfrentamos siempre a debilidades que a veces son provocadas por el mismo entorno en el que vivimos. Algo súper simple, somos quizás fáciles de enojarnos cuando en nuestra casa, con nuestros padres, con nuestras esposas o con nuestros hijos, pero no es que sea malo enojarse, sino que ese enojo a veces va más allá de lo saludable, por decirlo de alguna forma, y terminamos dañando o hiriendo a otros, o simplemente quebrando relaciones con personas a las que amamos, y ese enojo, esa molestia, se transforma casi en el asesinato de algo en nosotros. O sea, maté el amor, con este enojo mataste el amor que yo tenía por ti. Eso es un crimen, es un asesinato, matar el amor, matar la confianza. ¿Sí? Y bueno, y otras cosas más. Pero, ¿cuáles son, repito la pregunta, las problemáticas o los problemas típicos de nuestra cultura ahora? Ya no estamos allá en el año 55 después de Cristo, sino que ahora estamos en el año 2022 después de Cristo, y seguimos enfrentando problemas similares a lo que enfrentaban los corintios, pero en relación a la influencia de el humanismo y la sociedad en nosotros.